Nos acompaña Ricardo Lagos, expresidente de Chile. Expresidente, muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por la invitación a conversar con usted, Irania. Presidente, ¿cómo se traduce el deseo o la intención de ustedes, los expresidentes que han estado reunidos allí en Argentina, de trabajar por Venezuela? Ha sido un tema constante en cada una de sus declaraciones, pero ¿cómo podemos traducir esa preocupación que sienten? Bueno, creo que al igual que el resto de América Latina, es tal vez el tema más complejo que tenemos en este momento. Y lo queremos abordar entendiendo que el tema, por cierto, es de los venezolanos. Ellos tendrán que resolver, pero en último término lo que no podemos quedar es impasible ante una situación que cada vez se hace más compleja, más difícil, y que algunos dicen, claro, puede ser el inicio de una verdadera guerra civil. Y eso hay que evitarlo a como dé lugar. Una pequeña nota de optimismo. Probablemente una conversación como esta con usted 2 años atrás me habría preguntado, ¿y qué pasa con la guerrilla en Colombia? Y bueno, usted ha visto que en definitiva se ha avanzado y ese tema hemos sido capaces, a través del liderazgo de los presidentes de Colombia, encauzarlo bien. Y esperemos que se pueda hacer algo similar en el desafío que hay frente a la situación en Venezuela. Claro, presidente, pero en el caso de Colombia hubo una disposición manifiesta de la FARC para el diálogo. En el caso de Venezuela, el diálogo se ha usado para ganar tiempo. Bueno, yo creo que es fundamental entender que el gobierno tiene que comprender adecuadamente que no se puede estar actuando en contra de una voluntad mayoritaria como la que hoy día se expresa. No solamente se expresó en su momento, hace más de un año atrás, cuando se elige una asamblea legislativa con una clara mayoría de oposición. Y era obvio, y sigue siendo obvio, que tiene que ser al interior de ese cuerpo legislativo, en la plenitud de sus poderes, donde debiera estar el lugar donde se puede hacer una conversación civilizada. El esfuerzo que hay que hacer en este momento, entre todos los países, es cómo somos capaces de llevar a la mesa al gobierno del presidente Maduro, porque el camino que está llevando es claramente un camino dictatorial y eso es inaceptable a estas alturas en nuestro continente. Pero fíjese una cosa, presidente, usted mismo lo dice, ¿no? Hablamos de un camino dictatorial. ¿Cómo se conversa con una dictadura, presidente Lagos? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Bueno, yo creo que quién es uno para poder decir cómo se conversa con aquello, ¿verdad? Uno se rememora a mi experiencia de 20 y cientos años atrás, cuando, claro, no conversamos, simplemente usamos una constitución que había de la dictadura para que, dado que tenía que transitar por un plebiscito, derrotarlo en el plebiscito, que fue lo que hicimos con Pinochet. Pero eso implicaba, claro, un costo alto para nosotros, tener que aceptar una dictadura que estaba impuesta. Ahora, creo también que es importante entender por parte de las autoridades venezolanas que tiene que haber una necesaria disposición para someterse también a una voluntad mayoritaria, que es lo que hoy día se está expresando. Presidente, ¿por qué se llega a una violación tan flagrante de los derechos humanos como la que estamos viendo, sobre todo en las últimas semanas? Desgraciadamente, si no se encuentra pronto, eso va a ir incrementando. El número de muertos va a ir incrementando. Y es ante eso entonces que tiene que haber una respuesta muy fuerte de la comunidad internacional. Ya la ha habido, en tanto hay entidades que se han pronunciado con gran claridad. Tal vez ahora se está acercando el momento en donde muchos empiezan a mirar hacia Naciones Unidas como la autoridad, en última instancia, de la comunidad internacional más allá de América Latina. Pero en todo caso creo que hoy la decisión y unanimidad prácticamente de los gobiernos de América Latina
para enfrentar lo que está ocurriendo en Venezuela se hace cada vez más indispensable. Ahora que usted menciona América Latina, ¿no cree que la región tardó un poco en pronunciarse? ¿Que quizás América Latina debió cerrar filas al lado del pueblo venezolano con anterioridad? Bueno, tal vez usted tenga razón, ¿no? Ha habido un proceso hasta una toma de conciencia hoy y en donde, claro, no nos olvidemos también que Naciones Unidas en más de una ocasión ha entendido que existe la responsabilidad de proteger y en virtud de la responsabilidad de proteger ha sido el Consejo de Seguridad el que ha tomado definiciones en el sentido de hacer la fuerza y utilizar la fuerza como responsabilidad de proteger en aquellos casos en donde hay un gobierno de facto que termina poco menos que en guerra civil con su propio pueblo. Nos estamos acercando a ese momento, espero que todavía no, y se pueda todavía abrir un espacio para una conversación adecuada. Pero existen todavía instancias internacionales más adelante que habría que considerar. Presidente Lagos, Venezuela fue refugio para muchos chilenos en época de dictadura. Sin embargo, hemos visto escenas de rechazo a los venezolanos que producto de la crisis han tenido que emigrar y a ratos duele esa sensación de sentirse estorbo a donde se va. Bueno, no me gustaría que se pensara aquello. Los chilenos supimos lo que era la solidaridad venezolana. Estuve ya muchas veces visitando a los compatriotas chilenos que estaban en el exilio. Estuve ya muchas veces en muchas reuniones, precisamente para abordar conjuntamente con los hermanos venezolanos qué hacer frente a lo que estaba ocurriendo en Chile. Y es en virtud de aquello que ahora también hay una obligación nuestra de responder a la solidaridad de ayer de los amigos venezolanos. Y de ahí entonces que al expresar estas palabras no puedo menos que recordar también lo mucho que nosotros, chilenos, le debemos cuando Venezuela abrió los brazos a tantos que tenían que salir de Chile por la dictadura. Y luego también la solidaridad en el proceso que hubo en esos momentos. Creo que si ha habido algo que caracteriza a América Latina, es que hemos sido solidarios unos con otros. Lo hablo desde Argentina, en donde también hubo tantos que cuando hubo la dictadura allá, llegaron por estos lados. De ahí entonces que creo que hoy día debemos ser más solidarios con el pueblo venezolano y que esa solidaridad se exprese en medidas concretas que hagan meditar a aquellos que hoy están al mando de algo que va camino a convertirse en una dictadura pura y simple. Presidente Ricardo Lagos, expresidente de Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado en NTN 24. Buena tarde para usted. Bueno, muchas gracias por la invitación.